Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo histórico de la Fórmula 1. Nos vamos al Gran Premio de Europa de 1983, la anteúltima prueba de aquel disputadísimo año, el campeonato al rojo vivo en esta cita de Brands Hatch. El Gran Premio de Europa, por primera vez se denominaba así, una cita puntuable del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Un saludo de Víctor Seara, gracias por estar aquí en Carreras de Leyenda en Canal F1 Latinoamérica, y me acompaña Diego Mejía. Diego, una cita verdaderamente histórica esta de Brands Hatch, tantos años atrás, con Prost y con Nelson Piquet sobre todo peleando por el campeonato. Así es, Víctor, con el saludo. Realmente un gran premio increíble, la primera edición del Gran Premio de Europa como tal, aunque ya había visitado la Fórmula 1 previamente a Brands Hatch y ya había visitado en este 83 a territorio británico para lo que fue el Gran Premio de la Gran Bretaña en Silverstone, que lo ganó justamente el hombre que estaba en cabeza de las opciones para el título, Alain Prost, antes de iniciar este Gran Premio de Europa. Un 25 de septiembre de ese 83, yo estaba de cumpleaños, de mis primeros cumpleaños por supuesto, y estábamos en la 14ª prueba de 15 puntuables de este año. Además era la carrera 387 en la historia de la Fórmula 1, en la temporada 34 de la máxima categoría. Yo no estaba de cumpleaños, pero te aseguro que tampoco estaba en esa grilla de partida. Apareceríamos vos y yo unos cuantos años después, por ahí dando vueltas. Todavía no, la Fórmula 1 no se esperaba, ¿no? Todavía éramos chiquititos, y después apareceríamos por ahí. Bueno, Brands Hatch, un escenario realmente mítico, legendario para la Fórmula 1. Yo creo que no podían elegir mejor sitio para reemplazar al que iba a ser, Diego, el Gran Premio de Nueva York. Estaba pactado para disputarse a finales de septiembre. No se pudo celebrar por problemas en la organización, y finalmente aquel primer intento de Gran Premio de Nueva York no se llevó a cabo y había que celebrar una carrera de reemplazo, y por tanto se pensó en la posibilidad de hacerlo en Brands Hatch, donde finalmente se terminó llevando a cabo. Era la segunda carrera que se suspendía este año, porque el 9 de julio se iba a disputar el Gran Premio de Suiza en el circuito de Dijon-Prenois, pero no se celebró, y ya iban a ser dos carreras que no se iban a celebrar ese año. Por lo tanto se optó por hacer la anteúltima carrera del año en este espectacular y legendario circuito de Brands Hatch, con más de 120.000 espectadores y toda la expectativa de una posible definición de campeonato. Sin duda, y era reemplazar un gran premio que se iba a correr en la capital del mundo por uno que con esa cantidad de público realmente mostraba que era la capital un poco del deporte a motor. Básicamente Inglaterra como tal, con esta asistencia de más de 120.000 personas en un día que parecía de verano, a pesar de que estábamos ya en el otoño como tal en Europa. La verdad es que se portó bien hasta el clima en aquella ocasión. Fíjense, la gente con el torso descubierto en muchos casos en esa tribuna. Denotaba el calor que hacía aquella tarde del 25 de septiembre en ese sector de Inglaterra, en esa zona. Tifosi, incluso del equipo Ferrari, sus dos pilotos que todavía tenían una lejana posibilidad de convertirse en campeón. Quedaban 18 puntos en juego como máximo, y Prost encabezaba el campeonato. Primera bola de partido, primer match ball para el francés, que venía persiguiendo ese campeonato y ese sueño con el equipo Renault ya por tercer año consecutivo, pero nunca habían estado tan cerca como ahora. Y nunca habían estado, porque era la primera vez, el primer domingo, la primera carrera en que Prost estaba en la Fórmula 1 con posibilidades de ser campeón. Así es, después de tantos años al lado de Renault, como que todo al final estaba apuntando a que iba a conseguir ese objetivo, y bueno, eso que se había visto posible en años anteriores con un auto Renault que había tenido problemas sobre todo de confiabilidad, y que eso había comprometido las opciones de sus pilotos, sobre todo de Prost y de Arnoux, de pelear por el campeonato del mundo en las temporadas anteriores. Arnoux, si bien, bueno, ya no estaba con Renault, estaba
estaba en su primera temporada con la escudería Ferrari, ya había conseguido victoria vestido de rojo, la primera para él durante este 83 en el Gran Premio del Canadá, y tenía en principio la segunda opción de título porque estaba con 49 puntos contra 51 de Prost después de disputado el Gran Premio de Italia. Venía Piquet con 46, es decir 5 menos que Prost, y Patrick también matemáticamente aún en la lucha por el título con 19 puntos de perdón, 11 puntos de diferencia respecto a Alan Prost, cuando había en juego 18, 9 para el ganador en cada carrera de estas últimas dos, contando el Gran Premio de Europa, que les vamos a contar a continuación, y por supuesto lo que fue la final de la temporada, el Gran Premio de Sudáfrica en Kyalami. Todos los autos que están listos ya para comenzar la vuelta previa de la anteúltima carrera del año 1983, Gran Premio de Europa, aquí en Carreras de Leyenda en Canal F1 Latinoamérica. Y ahí estaban todos los autos que comienzan a moverse, la vuelta previa de los que habían obtenido los mejores tiempos en clasificación. Diego, un Elio De Angelis que había de alguna manera sorprendido lo que había logrado la pole con un increíble Lotus que tenía, y lo vamos a ver en alguna imagen, una sección aerodinámica trasera que llamaba la atención a propios y extraños. La verdad es que era algo parecía surrealista, fuera de lo normal, ¿no? En esa misma temporada 83, no solamente por ese muro aerodinámico que tenía en el alerón trasero, sino también por el enorme difusor. Lo vamos a ver justamente en esta vuelta previa, en un plano muy cercano, ese Lotus número 11, y también que tenía lo mismo el Lotus de Nigel Mansell, ¿no? Así es, Víctor, y bueno, de hecho era la primera pole en su carrera para Elio De Angelis, de 3 en total que consiguió a lo largo de su palmarés como piloto de Fórmula 1. Además habían pasado muchos años desde la más reciente pole del equipo Lotus. Había que remontarse al Gran Premio del Canadá del 78 para encontrar la pole número 87, porque esta era la 88 de una marca que estaba en un año de luto, más allá de que sus autos ya fueran negros, ¿no? Porque en diciembre del 82, del año anterior, había fallecido Colin Chapman. Y claro, y justamente era Peter Ward el que se encargaba de llevar a cabo todas las tareas que hasta ese momento había estado llevando a cabo el mismo Colin Chapman, que no hacía todavía un año que había muerto inesperadamente. Y ahí vemos justamente, Diego, el tremendo trabajo aerodinámico del equipo Lotus, que yo no sé, no dejaba, tenía espejos retrovisores, pero no veían absolutamente nada los pilotos. En absoluto, sí, era prácticamente como que tenía una pared, una paracaídas en lugar de ala trasera, pero obviamente todo estudiado para una pista que tenía bastantes curvas rápidas y donde esa aerodinámica le iba a permitir obtener el desempeño que justamente los puso a los dos autos del equipo Lotus en las dos primeras filas de la parrilla de salida, con Mansell partiendo desde la tercera posición. Ya era el Lotus Renault, ambos con motor turbo, pues habían tenido dualidad durante la temporada. En un punto estuvieron con motor turbo uno de los autos para Elio De Angelis y con motor Ford aspirado el de Nigel Mansell. Allí ya estaban los dos con la motorización turbocargada que estaba, bueno, mandando desde ya, incluso desde la temporada anterior en la Fórmula 1, más allá de que estuviéramos aún por coronar al primer piloto campeón del mundo con un motor turbo. Un escenario de leyenda justamente aquí en Carreras de Leyenda, la anteúltima del año 83. ¿Se puede definir o no? Las manos de Derek Ongaro, el director de carrera, que va a dar la salida en el momento exacto. Ahí está, aprieta el botón verde y va a comenzar la anteúltima prueba del año 83. Quiere picar en punta y aprovechar la pole Elio De Angelis, pero no puede. Sale muy bien Riccardo Patrese con el BT52. Se mete primero, luchando Mansell con su compañero de equipo Elio De Angelis. También se quiere meter Nelson Piquet y viene por afuera uno de los Renault, aprovechando. Cuidado, porque la lucha por el campeonato se puede terminar en ese momento. Me parece que es Chiver, sí, no es Chiver. ni siquiera Prost. Así es. Prost con
problemas en la clasificación, había comenzado octavo, muy lejos de las posiciones de punta. Así es, bueno, por lo menos estaba en esa primera parte de la carrera, los primeros metros por delante de quien era su más inmediato rival por el título. Recordémoslo, René Arnoux, su ex compañero de equipo en el equipo Renault anteriormente. Por delante estaba, sí, Nelson Piquet, quien era tercero en puntos antes de iniciar este Gran Premio de Europa del 83, y había que vigilarlo porque estaba tomando fuerza Piquet con ese Brabham BT52B, un auto que fue modificado después del Gran Premio del Canadá, no solamente a nivel de chasis, la aerodinámica, sino también los colores que se invirtieron, el blanco y el azul. Y bueno, como que esa inversión fue también un cambio como tal, un punto de inflexión en términos de rendimiento para ese vehículo que parecía darle a Piquet el impulso hacia su segundo título. Y no solamente, bueno, cuando vemos la persecución de Nigel Mansell a Ricardo Patrese, que marcha primero, ahí están todos bajando en Paddock Bend, todos curvas y un escenario de leyenda, Realmente este Brands Hatch, subidas, bajadas, curvas desafiantes en las que Diego había que tenerlo muy claro arriba de un auto de carrera para estar exprimiéndolo al máximo. Sorprendía la posición del ATS número 9 cuando se quiere meter por adentro. Ahí estaba Mansell, atención porque le va a robar. No, este era Mansell, sí, Mansell con Piquet. Antes sí, estaba diciendo que era Mansell, no, era De Angelis con Patrese adelante. De Angelis con Patrese y Piquet está con Mansell. Así estaban las cosas, se quería meter Cheever también peleando ahora con Mansell. Mucha disparidad en el transcurso de una vuelta. Se mete Cheever, se mete el ítalo norteamericano y le deja el espacio justo Nigel Mansell, perdiendo algo de empuje, y justamente venía el auto que sorprendía también en esos primeros compases. El número 9, el ATS de Manfred Winkelhock, detrás pegadito el gran candidato al título, Alain Prost. Bueno, un ATS que había tenido momentos de protagonismo durante la temporada, un equipo de un solo auto, y llamaba también la atención, Víctor, el tema neumáticos, porque en esa temporada del 83 coexistieron 3 marcas y una de ellas pues tuvo que ver también con esa pole y ese buen rendimiento en clasificación de los autos del equipo Lotus. Hablamos de Pirelli, que justamente estaba con el equipo John Player Team Lotus en los Lotus 94T, que también estaba con el equipo Ram, que tuvo varios pilotos durante la temporada. En esta ocasión era Kenny Atchison quien estaba conduciendo el Ram 01. También estaban con los autos del equipo Toleman, conducidos por Derek Warwick y Bruno Giacomelli. Ahí estaba la persecución de ser Alain Prost con respecto a Nigel Mansell. Ahí lo vemos al Renault número 15, el R30. Y viene también René Arnoux, que no se quiere distanciar tampoco mucho del francés. Se vino abajo muy rápidamente Nigel Mansell con ese auto, mientras su compañero se mantiene bastante más adelante. Todo el pelotón, ese es John Watson con el McLaren. Y también venía adelante del piloto irlandés su compañero de equipo Niki Lauda, que había empezado bien el año con un par de podios y un liderato efímero del campeonato, pero después se vinieron abajo completamente. McLaren, que utilizó motor Ford en la primera parte de la temporada, y después también estaba motorizado con el famoso digo posteriormente, ¿no? En ese momento no se hacía, no era tan famoso, el famoso motor TAC Porsche, que le dio tantas alegrías al equipo de Ron Dennis en los años venideros. A partir justamente de la temporada siguiente, quedaba muy poco para que comience una racha triunfal que se iba a prolongar durante varios años en el equipo McLaren. Ahora peleaban, como veíamos, los equipos Renault y el equipo Brabham. Señalabas antes al equipo Brabham con ese BT52 con los colores invertidos, y Diego, aparte de otras modificaciones técnicas, tenía el Brabham una modificación importante que para Bernie Ecclestone era muy importante, pero era algo que tenían todos los Brabham desde prácticamente su nacimiento. Y era el famoso parabrisas en azul. El anterior modelo, el que estaba pintado a la inversa, con los colores blanco, lo que tenía blanco era azul y lo que era azul era blanco, el posterior, tenía esa parte en blanco y era parte de la carrocería. Ahora tenían esa parte en azul, que hacía juego con la decoración, pero era parabrisas transparente, o sea, los
pilotos podían ver las ruedas. Era algo importante. Y para Bernie Ecclestone, que no iba arriba del auto, parecía que era mucho. Bueno, y ahí los veíamos a los Brabham BMW con esas primera y tercera posiciones por delante Patrese, piloto que logró extender su carrera en la Fórmula 1 por muchísimos años, que en estos inicios de los 80 estaba en algunos de sus mejores días, y quien lograba controlar al hombre que había partido en la pole, a Elio De Angelis, con neumáticos diferentes. En el caso del equipo Brabham utilizaban los neumáticos Michelin, y como lo decía antes, el equipo Lotus, que había optado por los neumáticos Pirelli para esta temporada de 1983, ese humo característico de ese motor BMW, de esa muy potente motorización, lo hacía que también salía del auto de Piquet, y que parecía, Diego, que se notaba más también por la posición del sol, esas luces y sombras en ese tan particular circuito de Brands Hatch, y un motor BMW que estaba impulsando a ese ATS. Otra de las razones por la cual ese auto también tenía una muy buena velocidad y un muy buen rendimiento en este trazado de Brands Hatch, donde, Diego, los Williams estaban muy atrás. Fíjate que no aparece Keke Rosberg, que fue protagonista en algunas carreras de este 83, no aparece en absoluto. Y una de las razones era evidentemente que los turbo en este final del 83 ya mandaban prácticamente a placer. Tenía pensado el equipo Williams estrenar el motor mucho antes, pero no pudieron. Al final lo iban a hacer en la carrera siguiente, en la carrera final de Sudáfrica, y el justamente piloto de pruebas por aquel entonces, Jonathan Palmer, que después se derivó también como dueño de este circuito muchos años después, pilotó un tercer Williams de pruebas con el motor Honda, con el número 40. Tal fue la cosa, tal era la presión de los pilotos de Williams, o de los pilotos que querían tener, que tenían motores aspirados y que querían tener un motor turbo, que llegó a ponerse una calcomanía en el casco Keke Rosberg diciendo I love turbo. En esta carrera particularmente. Sabía que no tenían nada que hacer. Clasificó 16. Exacto, apenas 16º Keke Rosberg. El otro Williams, buscábamos también a Jonathan Palmer, que se había ubicado 25º en la parrilla. Y ahí estaban los dos Renault de Chiver y Prost, que de hecho, Víctor, no se clasificó para la carrera Jacques Laffite. No, quedaron fuera. Era la tercera vez que no se clasificaba en su carrera deportiva en la Fórmula 1 Jacques Laffite, y fue la última vez que tampoco lo logró. Y tampoco Kenny Atchison en el RAM que mencionábamos antes, y tampoco Corrado Fabi en el segundo auto del equipo Sela, el otro de Piercarlo Ghinzani. Logró meterse en la parrilla en el 24º lugar. En el equipo Sela era frecuente que no lograran pasar a la sesión de clasificación ya oficial para formarse en la parrilla de salida. También estaba presente el colombiano Roberto Guerrero con el Teodor, y justamente probablemente no lo sabían a ciencia cierta cuál iba a ser el destino del equipo, pero tenía muy mala pinta cuando se quiere meter justamente Alain Prost por adentro a su compañero de equipo Eddie Cheever. El equipo Teodor iba a disputar en esta ocasión su última carrera, y solamente con Roberto Guerrero, porque su compañero no corrió, ni siquiera se subió. Se fue Morris None del equipo y empezó a hundirse el barco. No tuvieron los recursos sino para poner un auto para Roberto Guerrero en este Gran Premio de Europa, que era la 21ª participación del colombiano en la Fórmula 1, que él conocía bastante bien este circuito de su paso por el automovilismo británico en la Fórmula 3, también por supuesto el exitoso paso que tuvo también por la Fórmula 2. Un guerrero que había debutado en el Gran Premio de los Estados Unidos en Long Beach en 1982 y que había estado durante toda esta temporada conduciendo ese auto número 33, negro, blanco, con los distintivos de Café de Colombia. Llegó a llevarlo al Autódromo de Tocancipá en Colombia para hacer una exhibición, que era la primera vez que un auto de Fórmula 1 rodaba en territorio colombiano como tal, y entre quienes estuvieron como espectadores de esa
exhibición estaba un tal Juan Pablo Montoya. Llegó a subirse en el auto incluso. Su primer Fórmula 1. Así es. Ahí estaba justamente Alain Prost pasando ya en efecto al comando, se puede decir, del equipo Renault. En algunas ocasiones había estado Eddie Cheever adelante, evidentemente siempre había estado Alain Prost siendo el primer piloto de ese equipo. Diferentes carreras en las cuales, o diferentes estrategias, y con algunos problemas para Prost cuando Eddie Cheever podía llegar a aprovechar. Se había dado en algunas ocasiones y este tenía que ser el año de Alain Prost, casi por obligación, y todo iba de acuerdo a las expectativas, aunque sentían ya hace tiempo, Diego, esa presión especial de Nelson Piquet. Lo mismo prácticamente que había sucedido o que había hecho Nelson Piquet con el Brabham contra Carlos Alberto Reutemann en el 81. Fue liderando casi todo el campeonato Reutemann y sobre el final se vino Piquet poco a poco, y aquí estaba pasando algo prácticamente similar. Así es, de hecho, bueno, Prost había un poco dejado caer el balón en 12 carreras consecutivas que no terminó sobre este final de temporada. No terminó el Gran Premio de Holanda, tampoco el Gran Premio de Italia, y justamente ese Gran Premio de Italia le dio su segunda victoria de la temporada a Nelson Piquet, con lo cual efectivamente estaba tomando impulso, y en este momento entre los candidatos al título, quien estaba por delante de los 4 que tenían posibilidad matemática era justamente Nelson Piquet, en esa tercera posición, la cuarta de Alain Prost. Ahí veíamos al Toleman, uno de los dos que estaba corriendo, que estaba disputando aquel año tan especial. El equipo se llamaba Candy Toleman Motorsport, el TG 183B con motor hard, turbo evidentemente de 1.5, que pilotaban Bruno Giacomelli y Derek Warwick, que era el hombre que veíamos justamente en la imagen, el británico. Cuando en primer plano pasaba delante de nosotros la Ferrari número 27 de Patrick Tambay. Diego, que por aquel entonces, como decías, todavía tenía una lejana posibilidad de poder ser campeón, pero la cosa estaba sentenciada ya por aquel entonces para él, porque desde Ferrari ya era su segundo año, el primero completo que estuvo. Le habían dicho que para el año 84 se fuese buscando algún otro asiento, alguna otra butaca, porque no le iban a renovar el contrato. Y sonaba un italiano para reemplazarlo, Michele Alboreto, que había hecho grandes carreras ya por aquel entonces en la Fórmula 1, debutando en el año 81, y la verdad es que Alboreto pintaba muy bien. De hecho había ganado el Gran Premio en Detroit, promediando la temporada del 83, dando allí la sorpresa con el Tyrrell. Vemos la diferencia entre Piquet y Prost, los dos candidatos al título, o los dos mejor ubicados en este momento, con 2.2 segundos de diferencia entre uno y otro. Ahí vemos el Brabham BMW de Riccardo Patrese. Mencionabas la situación de Tambay, que bueno, era evidente que tenía los días contados en la escudería Ferrari, después de haber sido el hombre que tuvo que llenar los zapatos en ese auto número 27 tras la muerte de Gilles Villeneuve en esa temporada de 1982, consiguiendo victoria poco después de su debut con la escudería Ferrari en el Gran Premio de Alemania en Hockenheim. Otra carrera muy triste y bueno, con un recuerdo amargo por lo que ocurrió con Didier Pironi durante el previo de ese Gran Premio alemán en Hockenheim. También había ganado el Gran Premio de San Marino, había sido el primer piloto de la escudería Ferrari en obtener victoria en este 1983. Y ahí veíamos el acoso de Alain Prost con respecto a Riccardo Patrese, el Brabham BMW Turbo número 6. Y el francés haciendo una de esas típicas carreras, Diego, de menos a más, saliendo bastante retrasado en la grilla. Y este hombre que después de la vuelta 10 se puso líder, se llama Nelson Piquet, y estaba haciendo sus deberes, estaba haciendo su trabajo. Le quedaba
la opción de ganar. Patrese, su escudero, su compañero de equipo, estaba segundo, tenía a Prost adelante y era el gran juego del equipo Brabham, que siempre funcionó también de acuerdo a las expectativas de Nelson Piquet, sobre todo en esta parte final del campeonato, ¿no? Carreras de leyenda, Canal F1 Latinoamérica, no se lo pierdan, estamos en el Gran Premio de Europa de 1983. Sigue el acoso, sigue la presión de Alain Prost con el RE30B sobre el BT52. Los dos con motor turbo. Etapa final, parte final de la temporada 83, dominada completamente, récord de vuelta para Piquet, dominada completamente por los motores turbo. Y fíjate la cantidad, ¿no?, de autos con motor turbo que estaban adelante en esta ocasión, ¿no? Contábamos antes incluso al ATS, que no era uno de los mejores chasis. Y se esperaba en la cita final de Kyalami en Sudáfrica, con la altura, que funcionasen aún mejor, que la distancia fuese aún mejor. Por eso estaba Honda con el equipo Williams tratando de poner a punto como fuese lo mejor posible para llevarlos a esa cita final de Sudáfrica, porque directamente corrían el riesgo de no clasificar directamente. Así es, bueno, y que Rosberg, que ya era campeón saliente y era evidente que iba a tener que entregar su corona como campeón del mundo obtenida en ese 1982. 4 hombres en la lucha, pero 2 que empezaban a surgir un poco por encima del resto en sus opciones ya en esta penúltima prueba del año. La primera parada en pits para Helio De Angelis, auto muy humeante, y esto no parece nada de rutina. No, y se baja, bueno, no se había parado del todo el auto y ya estaba bajándose justamente. Helio De Angelis no va más para el Lotus número 11. Problemas de presión de aceite, la bomba de aceite como tal falló en el motor Renault 1500 V6 Turbo. El aguante de Riccardo Patrese, la contención del piloto del Brabham número 6, está haciendo un trabajo soberbio delante de Alain Prost. Ahí vienen, pasó primero Piquet, ahí vienen Patrese con Prost. Y qué trabajo tan importante está haciendo Patrese ahora. Y cuántas veces Patrese como escudero, como segundo piloto, hizo trabajos importantes para muchos pilotos, sobre todo cuando trabajó con Nelson Piquet y cuando trabajó también con otros pilotos como Nigel Mansell, por ejemplo. Aparentemente quedó ahí estaba, de aceite, ¿no? Pasaba Prost. Pasaba finalmente Prost al segundo lugar. Ahora quedaban adelante los 2 candidatos al título. Y podía llegar o no a empezar la preocupación del equipo Brabham, porque sabían que Alain Prost siempre iba de menos a más. La diferencia era de menos de 5 segundos y todo podía pasar, Diego, todo podía pasar. En el equipo Brabham tenían que ser muy justitos y tenían que saber combinar muy bien el consumo del combustible, más allá del tema del tema de los neumáticos, ¿no?, que era también importante, pero sobre todo el tema del consumo del combustible con esos motores turbos que iban realmente desbocados también en esa época. Así es, y un Prost que, bueno, era el hombre calculador al milímetro de todo. Tenían la misma situación de neumáticos en términos del proveedor que tenían los 2 primeros en el orden en este momento, ambos con los neumáticos Michelin. Caso del Brabham BT52B de Piquet, igual que el caso para Alain Prost en su Renault RE40. Habían sido solamente los Brabham líderes hasta ahora, hasta la 10ª vuelta. Riccardo Patrese, quien lideraba apenas por 9ª ocasión un Gran Premio de Fórmula 1, y durante el año era la 4ª vez que lideraba, en ese 1983. Su 5ª temporada ya en la Fórmula 1 para Patrese. Ahí el orden después de 15 vueltas: Piquet, Prost, Patrese, Chiver, Arnoux y Mansell.
los McLaren, que habían tenido evidentemente un año difícil, complicado, diferente, y que ya vislumbraban un poco la salida de ese túnel, la luz al final de un túnel que había sido bastante oscuro durante la temporada 83, sobre todo después del comienzo, ¿no? Y con ya la llegada en sus manos de ese motor turbo, que era ya primordial después de la negación prácticamente que hubo en un primer momento de los grandes equipos ingleses a tener una motorización diferente que no fuese la archiconocida, archiprobada Ford Cosworth V8, motor aspirado. Pero la era del motor turbo en la Fórmula 1, la primer gran era del motor turbo en la Fórmula 1 había comenzado, iniciada justamente por este equipo, por el equipo Renault, allá por el año 1977, en el Gran Premio de Inglaterra, estrenando un auto que fue el hazmerreír de todo el mundo en aquel momento, pero después no se reían tanto. Sí, no. Un año después ya empezaban a tomárselo en serio, y 2 años después ya estaban ganando su primer Gran Premio. Lo hicieron en el Gran Premio de Francia, justamente en Dijon-Prenois, con Jean-Pierre Jabouille, y a partir de ahí se convirtieron en protagonistas. Algo más en el año 80, y ya protagonistas incluso con posibilidades de pensar en el título en algún momento a partir del año 81. Lo hicieron en el 82, otro pasito más, y en este 83 ya tenían la obligación de pelear hasta el final como mínimo. Y esta era la primera ocasión en la que podían consagrarse campeón del mundo con alguno de sus pilotos. En este caso, evidentemente, con su jefe de filas, con Alain Prost. Bueno, y en el caso del equipo McLaren que mencionabas, el paso del motor Ford Cosworth DFB, el V8 de 3 litros, a el TAC Porsche Turbo V6, 1500 centímetros cúbicos, se dio a partir del Gran Premio de Holanda, con solo uno de los autos, inicialmente para el de Niki Lauda, mientras John Watson se quedó con el McLaren Ford en esa carrera. Ya para la siguiente, el Gran Premio de Italia, donde se necesitaban los caballos para tener la velocidad final en las larguísimas rectas del trazado de Monza, allí ya estaban los dos equipados con el motor TAC Porsche. El problema es que hasta ahora no habían visto con ninguno la bandera a cuadros, habían tenido solamente retiros en lo que era experimentar y empezar a crear la base de lo que sería la posibilidad luego de regresar a las victorias, más allá de que con el McLaren Ford hubiesen conseguido durante esa temporada del 83 la victoria en el Gran Premio de los Estados Unidos en Long Beach, en el Gran Premio de los Estados Unidos Oeste, justamente la victoria conseguida allí por John Watson, acompañado en el podio además por Niki Lauda. La imagen aérea del espectacular circuito de Brands Hatch, un escenario realmente de leyenda. Ese es René Arnoux, ese es el piloto francés que durante esta temporada había logrado nada más ni nada menos que 3 victorias. Había sido capaz de ganar en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, en el circuito de Hockenheim en Alemania, y también en el circuito de Zandvoort en Holanda. Había sido ya la última victoria del piloto francés del equipo Ferrari. Una formación completamente francesa para el equipo Ferrari, que se repetiría con esas nacionalidades para sus 2 pilotos solamente en la temporada 1991 con Jean Alesi y con Alain Prost, justamente. 3 victorias, lo mencionabas, eran 4 poles para René Arnoux en esta temporada de 1983. Y en términos de vueltas rápidas en carrera había conseguido un par en el Gran Premio de Alemania, en el rapidísimo Hockenheim, y luego también en el Gran Premio de Holanda en Zandvoort. Estaba justamente... Uy, ahí veíamos justamente René Arnoux, al hombre del que hablábamos,
Fíjate que quedó apoyado por la panza del auto, si no se le puede llegar a quedar ahí, y ahí estaba, con problemas de tracción, porque claro, estaba apoyado sobre el pianito, bastante alto, por cierto. Vamos a ver la repetición de ese trompo. Intenta corregirlo y la verdad es que fue peor. Bueno, al final pudo proseguir la marcha el piloto francés. Pero aquí estaba casi que entregando las posibilidades de título, cayendo bastante en el orden. De hecho, veíamos detrás de él a Roberto José Guerrero en el tiro número 33. Veíamos en el principio de este pelotón, ahí lo vemos, el número 40, el auto de Stefan Johansson, el Spirit Honda. Honda que estuvo ensayando y probando ese motor durante un par de años para poder estrenarlo después en algún equipo top, y justamente lo iba a hacer a partir, bueno, en el final, ¿no?, de esta temporada, 1983, y empezar en el año 84 con Williams, una unión que tendría, Diego, sus frutos, con un par de campeonatos, nada más ni nada menos, pero eso vendría mucho tiempo después. Mira, se ha ampliado bastante la diferencia. Habíamos tenido antes unos 4 segundos y medio de ventaja para Piquet, que se ampliaban ya a 10, así que por ahora no pareciera que Renault con Prost tuvieran opción de dar alcance a un Piquet que abría la diferencia al frente, pero la carrera aún era bastante joven. Primer plano para el líder de la carrera, primer plano para Nelson Piquet, que tiene la obligación de ganar la carrera y esperar sobre todo que Alain Prost no llegue lo más adelante posible, ¿no? Nunca en ningún caso que llegue delante de él. Podrían llegar o sea, Prost podría ganar la carrera y Piquet llegar segundo. No sería el final del campeonato para Nelson Piquet, pero evidentemente lo dejaría con muchas menos posibilidades, o muy mermadas de cara a la cita final. En esta época todavía puntuaban 9 los ganadores, 9 el ganador y 6 el segundo. Eran 9, 6, 4, 3, 2, 1 los puntos que se repartían únicamente para los 6 primeros clasificados. Los dos Tyrrell separados por el hombre que llegaba segundo en el campeonato del mundo, pero ya con ese trompo estaba cediendo en esas opciones el francés René Arnoux. Y tardaría mucho el campeonato del mundo en cambiar la puntuación. Después hubo algunos cambios con relativa frecuencia después de los años 2000, pero hasta el año 91 se mantuvo inalterado cuando se le dieron 10 puntos al ganador. Adelante Alboreto, detrás Sullivan. Respecto a la Ferrari número 28 del 3 veces ganador en esa temporada 83, René Arnoux. Piquet, que de nuevo deja claro que es el hombre que tiene el control de la carrera, marcando la vuelta rápida con 1:15.060. Se la habían turnado, de hecho, antes de eso. Primero Patrese, por supuesto, al frente. En los primeros giros fue bajando la vuelta rápida hasta dejarla en su mejor personal de 1:16.033. Luego Prost bajó la referencia ya por debajo del 1:16 a 1:15.6, 1:15.5. Piquet respondía a 1:15.4, 1:15.401 de nuevo. Luego Prost 1:15.140, 1:15.073 y llegaba al 1:15.060, ya acercándose al 1:14 alto Nelson Piquet. Lo que hiciera Prost pareciera siempre tener como responder al frente Nelson Piquet para continuar ampliando esa diferencia. Exacto, era lo que tenían que tener en cuenta, aunque repito, el tema del consumo era una preocupación para el
equipo Brabham tener que luchar contra ese fantasma de la posibilidad de quedarse sin combustible. Los autos podían ir más rápido, pero también estaba ese bendito tema del consumo que podía llegar a ser determinante por aquella época. Problemas que no tenían evidentemente los autos que tenían motores aspirados. Y la falta de protagonismo de los que no fuesen turbo era realmente muy acusada, notable, sobre este final de temporada, donde se acababan, prácticamente no tenían ninguna posibilidad de lograr meterse ni siquiera en los puntos. Cuando al principio de la temporada algo podían llegar a lograr. Y de hecho, como comentábamos antes, había estado en circuitos callejeros como en Mónaco y en Estados Unidos, ¿no? Mira qué interesante gráfica. Paradas en pits propuestas. Recordemos que regresaban las paradas en pits por combustible, más allá de los cambios de neumáticos. La mayoría en las vueltas 35, 36 hasta la 46. Y en principio, según esta gráfica, Prost iba a parar mucho más temprano, 9 vueltas antes de su rival Piquet. El Brabham BT52 con esa forma característica, forma de dardo, decían en la Gran Bretaña. Tenía ese auto con esos laterales mucho más esbeltos. Generosos, sí, muy grandes. Más cortos, sí, pero más altos. Que salían desde mucho más atrás, pero sí tenían una mayor altura, obviamente, para dar el área suficiente de entrada de aire hacia los radiadores. Este es el Osella de Ghinzani. El único Osella en carrera. Esos eran Pa-13 con Chiver. Luego se le venía la Ferrari a Nigel Mansell. Después venía justamente el auto de Tambay, que se movía, como decías, Diego, uno de los Alfa Romeo, el de Andrea De Cesaris. Miraba por los espejos el piloto francés del equipo Ferrari con ese auto número 27. Una leyenda en la historia de la Fórmula 1. Pasaban el Ligier del brasileño Raúl Boesel. Ahí lo ven mirando por los espejos, siguiendo el paso el brasileño a la dupla Tambay De Cesaris. Descenso, luego el ligero ascenso para la entrada de Paddock Hill Bend, con esa salida de la curva característica muy amplia. Luego el ascenso para la horquilla de Druids y el retiro, otro más con el motor, ahí lo vemos, el motor TAG Porsche del McLaren de Niki Lauda. Se acababa la carrera para él, pero cuidado porque ya se estaban sentando algunas bases importantes para una buena seguidilla de victorias de ese motor, de esa combinación entre McLaren y TAG Porsche, que se prolongaría durante 3 años, digo, 3 años, 3 títulos consecutivos de pilotos para esa combinación McLaren-TAG Porsche, para después dejar paso a una combinación también muy exitosa y que le superó también en años. Fue la de Honda. Primero con Williams y después con McLaren. Sí, que de hecho, como lo mencionabas antes, aquí estaba por empezar también a construirse la base del futuro para el equipo Williams con los motores Honda. Finalmente dando el paso a los turbocargados después de haber sido quienes mandaban la parada entre los motores aspirados, pero ya en un 83 que era evidente no les daba la posibilidad de ser competitivos con esa motorización.
Sectores espectaculares de este circuito de Brands Hatch. La imagen de Niki Lauda, que se bajaba de ese McLaren en un auto humeante que denotaba problemas definitivos. Ahí estaba justamente Danny Sullivan, el norteamericano Danny Sullivan, que venía regando de aceite gran parte del circuito, digo, ¿eh? Bueno, y lo hacía casi que por la línea de carrera, como para dejar un recuerdo a sus compañeros de carrera. Sí. Increíble. Tendría que haberse retirado, haber dejado el auto ahí. Ahora sí lo hace finalmente. Rápido los extintores. Había bastante fuego en la parte trasera de ese auto Tyrrell Ford. Con un diseño, Diego, que era parecido, un concepto parecido, similar al que había seguido este auto, justamente, el auto de Gordon Murray, el BT52, con unos flancos muy reducidos, extremos, hasta en la parte final. Y fíjate los tiempos de Piquet, ese récord de vuelta, bueno, Bueno, le vaciaron los extintores. Se le fue un poquito la mano, ¿eh? Bueno, yo creo que tuvieron problema con un extintor ahí, ¿eh? Sí, porque si no, les quedó ahí, se les abrió y lo dejaron blanquito al Tyrrell verde, que por aquel entonces ya tenía una imagen de marca muy clara. La de Benetton, que terminó siendo un equipo de Fórmula 1, pasando al equipo Toleman. Así es. Y luego siendo el equipo Benetton de Fórmula 1. Toleman pasó a ser Benetton ya a partir de la temporada 86. Y a partir de ahí también vino una unión exitosa, aunque primero tuvieron que ganar Williams con, bueno, primero McLaren con Tag Porsche y luego Williams con Honda efímeramente, y después el dominio de McLaren con Honda, aunque ese dominio fue marcado por los dos reglamentos, ¿no? El reglamento turbo hasta el año 88 y luego por la época de los aspirados el regreso a partir de la temporada 89. Así es. Que tuvo muchos más años todavía que no, hablamos de 3 años de éxitos entre McLaren y Tag Porsche, pero el de Honda fue desde el 87 hasta el 91. Bueno, y Danny Sullivan, que fue un piloto que realmente tuvo un paso de mucha mayor popularidad como tal luego en el automovilismo norteamericano, que hacía en esta temporada del 83 su debut en la Fórmula 1 en ese Gran Premio del Brasil, y que había tenido como mejor resultado un 5º lugar en el Gran Premio de Mónaco de ese 1983. Participó en las 500 millas de Indianápolis entre 1982 y 1995, consiguiendo la victoria justamente en el 85 a bordo de un March 85C, con ese recordado spin and win, un trompo 360 grados. Continuó y ganó la carrera, algo que no muchos pueden contar, mucho menos en Indianápolis. Ahí está la imagen otra vez de Patrese resistiendo a Eddie Cheever y también por ende a Nigel Mansell, que viene casi pegadito también. Ricardo Patrese, que no había podido ganar ninguna carrera aún en ese año, y que su compañero de equipo, evidentemente peleando el campeonato, había triunfado. Me refiero a Nelson Piquet en el Gran Premio de Brasil. Luego lo hizo en el Gran Premio de Italia y quedaba a ver qué pasaba aquí en este Gran Premio de Europa, que venía punteando. Ahí lo vemos justamente a Nelson Piquet. Ese era Thierry Boutsen.
Es Patrick Tambay peleando con Andrea De Cesaris, italiano contra francés. Aunque los equipos eran dos equipos italianos. Revisando las cifras de la temporada, Víctor, hasta este punto contaba Nelson Piquet un total de 4 retiros en el Gran Premio de los Estados Unidos en Long Beach, el Gran Premio de San Marino, también el Gran Premio del Canadá y posteriormente el Gran Premio de Holanda. Carreras en las que no marcó puntos, de resto en todas menos una cruzó la meta marcando puntos. Solamente en el Gran Premio de Alemania sería clasificado al final, pero sin puntos, con el 13º lugar al final de la carrera, pero había liderado más carreras que cualquier otro piloto durante el año. En este punto había liderado ya 9 de las 13 carreras que se habían disputado de la temporada 83. En esas cifras, el segundo ubicado era René Arnoux, que había liderado 6 carreras de las 13 disputadas hasta ese entonces, y eso de alguna forma mostraba que traía impulso. Además de eso, desde la 9ª carrera de la temporada, que fue el Gran Premio de la Gran Bretaña en Silverstone, en todas había estado liderando la carrera en algún punto Nelson Piquet, el único piloto en hacerlo de quienes estaban peleando por el título. Este trío de autos que ya vimos la parada de Watson, Le estaban intentando meter combustible al piloto irlandés. Parecía que la operación estaba cerrada. Algún inconveniente parecía en la rueda trasera o sobre la rueda trasera derecha. No terminaba de concluir el trabajo en ese sector. Esa bajada realmente espectacular. Mari Patrese, que fue el líder inicialmente, ahora era quien hacía un poco el tapón en este lapso de la carrera, mientras al frente continuaba con muy buena ventaja, bastante amplia, su compañero de equipo Nelson Piquet. Y a ver si se cumplía realmente esa expectativa de ese gráfico que nos mostraron muy interesante de las paradas en pits proyectadas, que mostraban que en un par de vueltas estaría entrando a pits Alain Prost y que unas 9 vueltas después lo estaría haciendo el líder Nelson Piquet. Bueno, lo vamos a esperar porque vamos a seguir viendo canal F1 Latinoamérica aquí en Carreras de Leyenda, Gran Premio de Europa del 83. Sigue la imagen con los hombres que vienen detrás de los punteros, detrás de Piquet, detrás de Prost. Distancia, por cierto, digo que se fue incrementando poco a poco durante el pasar de las vueltas y eran más de 10 segundos ya lo que le llevaba. Sí, se había mantenido, Piquet, ¿no? a Prost. Ya después de algunas vueltas como que estaba estabilizada esa diferencia entre los 10 y los 11 segundos aproximadamente, con esa lucha entre los dos por la vuelta rápida en carrera. L4 le mostraban a alguno de los pilotos. Veíamos la entrada a pits de Eddie Cheever, el primero de los Renault, y a ver si esto era una indicación de lo que podía venir con el otro auto Renault del francés, el líder del campeonato, Alain Prost. 11.7 segundos la detención en pits, el cambio de neumáticos también, los Michelin para el Renault del piloto norteamericano, como lo decía su casco, más allá de sus
raíces y el tener algo de italiano, Eddie Cheever. Patrese con Mansell, un poco más atrás Tambay, quien sigue en el duelo con Andrea De Cesaris en su Alfa Romeo. A esa altura de carrera tenía la vuelta más rápida Prost. Había logrado rebajar el tiempo de Piquet de 1:15.026 a 1:14.915 en la vuelta número 28. A pesar de ello, como lo veíamos, la diferencia estaba relativamente estable, controlando la situación allí para Patrick Tambay y para René Arnoux, los tableros mostrando la posición y la diferencia. Se había llegado a rumorear, incluso por mitad de temporada, de que la posición en el equipo Renault de Alain Prost estaba en duda para el año o las temporadas siguientes. Tenía que renovar o quedarse, pero evidentemente estaba todo ligado, todo unido a lo que iba a pasar en el campeonato. Si Prost ganaba, mira, le faltaba, ahí estaba lo que pasaba con Watson, en la parte del flap le falta una sección de lateral del alerón trasero. Si juntamos el 6 y el 5, no sé qué quiere decir, porque ni van 65 vueltas ni faltan 65, en ningún caso. Pero ya era la vuelta 36 y de acuerdo a la gráfica ya debería parar Prost, pero no para todavía. Vamos a ver, vamos a ver cómo se va y cómo van las cosas y si se ponen de acuerdo con ese gráfico. El justamente hombre que está en la imagen, hablábamos de Prost, dependía su futuro inmediato de lo que fuese a pasar con el campeonato. Si ganaba el campeonato, era muy difícil que se moviese del equipo Renault. Y se rumoreaba, o se habló durante la mitad del campeonato, de que había una suculenta oferta del equipo Ferrari para que a partir del año 84 estuviese en ese equipo. Pero las únicas conversaciones que se habían producido hasta ese momento y de forma secreta eran con el equipo McLaren. Equipo que le estaba esperando evidentemente para ubicarle, para ponerle al lado de Niki Lauda a partir de la temporada 84, dependiendo del resultado sobre todo que tuviesen en ese año 1983. Defendía Patrese con mucha garra ese tercer puesto en ese circuito de Brands Hatch. Patrese, que había ganado por aquel entonces solamente, Diego, una carrera de locos, ¿no? Gran Premio de Mónaco del 82. El que nadie quería ganar, aparentemente. Ahí estaba Patrese, se fue justamente a boxes, lo vemos a De Cesaris. La recarga de combustible, la veíamos por la parte superior. Los frenos cocinados directamente, ¿no? Veíamos cómo salía humo de los ductos de freno delanteros en ese Alfa Romeo. Mientras seguía Mansell viendo ese aviso de Parmalat en el Brabham BT52B de Ricardo Patrese. Esta es la detención para René Arnoux, que intentaba recuperarse de ese trompo que le hizo perder bastantes posiciones. 12.7 segundos la detención. Mejor la del equipo Renault, que habíamos visto previamente con Eddie Cheever sobre los 11.7. Ahí estaba, después de 38 vueltas. Ahí se fue Patrese a pits. Desde el tercer lugar al que ascendía Nigel Mansell. Era la posición original de partida, de hecho, del británico. Hubo problemas con la trasera derecha. Seguía acelerando
Bueno, se dio unos 14 segundos al menos en esa parada en pits el italiano Riccardo Patrese. Y iba extrañamente vestido de negro en Bernie Ecclestone a hablar con Gordon Murray, que estaban presentes prácticamente en el mismo pit stop. Le faltaba poner una rueda. Ahí estaba Gordon Murray y ya lo veíamos a Bernie, ¿eh? Trajeado y en un pit stop yendo a hablar con traje a Gordon Murray, sobre todo para preguntarle qué había pasado. Ahí estaba, ¿eh? Me dijo el jefe que pasó lo siguiente. ¿Qué pasó? Ahí estaba Gordon Murray justamente. No se jugaban poca cosa, ¿eh? Se jugaban nada más ni nada menos que un campeonato del mundo, y todo dependía de la confiabilidad del auto de Nelson Piquet y sobre todo calcular muy bien el consumo. El Toleman de Derek Warwick, piloto local que venía haciendo una buena carrera con esa doble ala trasera característica, aparte de un frontal también bastante protuberante. Finalmente para Alain Prost, poco después de lo que nos había anticipado la gráfica. Bueno, estuvo mejor la parada de su compañero de equipo Eddie Cheever. Aquí como que habían terminado la tensión un poco antes y se tardó, fue ya en lanzar el auto de nuevo hacia la pista. Seguía entonces al frente y ahora con más ventaja, por supuesto, pero aún sin cumplir con su detención en pits, el auto número 5 de Nelson Piquet. Tendría que ver con eso, el 5 y el 6 eran el 5 y 6 los autos del equipo Brabham. No sé si eran los tableros posiblemente del equipo muy particulares. Aquí sí. Sería eso, ¿eh? Se prepara Lotus. Para que lo vean bien. Va a venir entonces la parada en pits de Nigel Mansell. No va a ser la primera vez y en la historia de la Fórmula 1 y en la historia del automovilismo que un piloto no ve un cartel. No me refiero a Reutemann, de verdad, en el Gran Premio de Brasil de 81. Bueno, también puede ser que uno lo veas o lo interpretes de manera diferente, ¿no? Sí, como pasó sería en San peor. Marino 82, ¿no? Lo que sería peor. Ahí llega Mansell a cumplir con su parada en pits. Estaba en podio virtual el local. Venía bloqueando un poquito, aunque había mucho polvillo en ese sector. Fíjense lo que se tardaba en cambiar una rueda con 3 hombres por cada uno de los neumáticos. Muy bastante bien. rápida, ¿eh? Muy buena parada en boxes. La mejor 9.62 hasta ahora, sí. La mejor, e incluso se podía llegar a mejorar si hay aplausos. No era para menos, ¿eh? Sí. Estamos hablando del año 83. Bueno, fíjate. Esto le iba a valer mucho para el final de la carrera, Nigel Mansell. De nuevo un auto pesado de combustible y llega allí muy cerca Cheever. Neumáticos que no estaban en temperatura. Las Pirelli. No había calentadores de nuevas, neumáticos. Exactamente. Lo recordamos, aunque se vean las imágenes, pero no los había. Así que aquí era a pulso el piloto tratando de medir qué tanto podía exigir el neumático antes de que estuviera ya en temperatura ideal. Y con los espejos llenos del Renault de Eddie Cheever, la detención ahora de Patrick Tambay. La segunda Ferrari, luego quedaban ya tanqueados y con neumáticos para ir hasta el final de la carrera, los 2 autos de la escudería, que también estaba, bueno, con la posibilidad de conseguir el título del mundo de constructores. Más allá de que estuvieran entregando
en buena medida sus opciones de título de pilotos tras el trompo de René Arnoux. Finalmente se detiene el líder. Ahí está el líder, ¿eh? Ahí está Nelson Piquet. Vamos a ver cómo le va la parada al equipo Brabham. Bueno, bastante... Se jugaba en el campeonato, ¿eh? Uy, 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 problemas, problemas, sí. Problemas para Piquet. Se les va el campeonato del mundo. Cuidado, porque se están jugando todo el año, toda la temporada prácticamente. Fíjate cómo estaba Gordon Murray en la parte delantera del auto y se enojaba pegando con esa regleta contra el piso. Le hicieron perder casi 10 segundos. Que era lo que traía de diferencia justamente frente a Prost. Se les metía uno de los Arrows casi en el medio. Le tiró el auto Nelson Piquet, que es lo que están tomando tiempo ahora, no sé. Alguien que paró en pits, si no hemos visto, eran 10 segundos de diferencia prácticamente entre Prost y Piquet, a favor de Piquet por supuesto, antes de que Prost cumpliera con su detención. Fueron 19 segundos la detención de Piquet y fueron 12 prácticamente los de Prost. Luego era evidente que la situación se apretaba al frente, problemas para el campeón del mundo saliente, Keke Rosberg. Ahí estaba Rosberg, se acababa la carrera para él y se acababa, Diego, también una etapa gloriosa para el equipo Williams, incluso también para el motor Cosworth. Eran los metros finales. Así es. De esa combinación, fíjense, la trocha delantera más ancha que la trasera, sobresalían las ruedas delanteras cuando normalmente era al revés, y se acababa esa combinación justamente de ahí está Jonathan Palmer, Ford Cosworth con Williams, sí, desde el lejano 1978. El debutante en la Fórmula 1, Jonathan Palmer, médico además, y se quedaba parqueado en pista. El FW08 Ford del ya casi ex campeón del mundo de Fórmula 1, Keke Rosberg. Bueno, la producción que aún no nos muestra cómo está la cosa entre Piquet y Prost. Chiver parando, tenía la visera, la visera desprendida suelta de un lado. Sí, sí, sí. Bueno, una marca de casco que no era usual en la Fórmula 1, Novo. Y no le pueden arreglar. Se puso evidentemente. Le van a meter una cinta. Ya estaba. Esta. Salí del medio. Bueno, es que es imposible, por supuesto, conducir un auto de Fórmula 1, sobre todo en esta época, con la posibilidad de que te entre algo por la apertura del casco, ¿no? Más allá de que los visores ya eran muchísimo más resistentes que años atrás, ¿no? Sobre todo recordando cómo Helmut Marko, por ejemplo, perdió un ojo por una piedra que logró penetrar la visera de su casco. Igualmente que se le saca el tornillo el tornillo superior de la visera, poco usual, ¿eh? Sí. Incluso en carreras no profesionales. Es difícil de verlo. Bueno, fíjate que había en la Fórmula 1 otra marca de cascos que era muy usada en ese entonces, la GPA, que traía el tornillo superior, era lo que llevaba justamente Piquet, pero también parte de la visera como que entraba dentro exacto, en la coraza, parte de abajo. Sí, exacto. Luego, sí, si se soltaba el tornillo, probablemente no significaba que se saliera la visera. Piquet y Prost a 11.7 segundos de diferencia. Luego la cosa no había cambiado tanto realmente, a pesar de la demora en la parada en pits para Nelson Piquet. Pero podría haber sido mucho peor, y lo sabían, y por eso estaban tan enojados en el equipo Brabham. Pero yo creo que sobre todo también había pasado el jefe por ahí hacía un ratito y les había dicho casi seguramente, Gordon, te lo digo a vos para que se lo digas a todos. Como fallen, los echo a todos.
Bueno, y es que justo antes de cumplir esas paradas en pits, Piquet marcó un par de vueltas muy rápidas, rebajando el 1.14.9 que había conseguido Prost como la vuelta más rápida en carrera a 1.14.8 y 1.14.7 para Piquet en su Brabham BMW. Eso seguramente le permitió contar con el colchón que tenía ahora de más de 11 segundos, que era una diferencia de hecho superior a la que contaba justo antes de la detención de Alain Prost. El duelo aquí entre Mansell y Andrea De Cesaris. El duelo entre el británico, que comenzaba a ser, Diego, reconocido por el público, ¿eh? No era por aquel entonces Mansell ni mucho menos ni la mitad de popular de lo que fue poquitos años después. Mansell era un británico que estaba en ascenso, pero todavía no estaba en el estrellato que estuvo, como decíamos, poco tiempo después. Aunque lo estaba haciendo realmente bien en esta carrera, ¿eh? Era muy su bien. 42ª participación en la Fórmula 1. Ya había estado previamente con el equipo Lotus, arrancando de hecho con ellos su paso por la Fórmula 1 en el Gran Premio de Austria de 1980. La diferencia que caía unas 8 décimas a favor de Alain Prost, pero aún demasiado distante en punta Nelson Piquet. Mansell, que había sido sexto en Detroit, su primer punto, luego fue cuarto en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, luego había sido quinto en Austria, octavo en Italia, la cuarta vez que terminaba pero fuera de los puntos, y quedaba a ver qué pasaba aquí en este Gran Premio de Europa. 25 de septiembre del año 1983, 48 vueltas, primero Piquet, segundo Prost, la lucha por el campeonato, aquí en Carreras de Leyenda en Canal F1 Latinoamérica. Sigue el Gran Premio de Europa, sigue esta lucha entre Prost y Piquet, que hasta ahora va ganando el brasileño. Después de esta carrera va a quedar solamente una en esta temporada 83 y va a ser la de Kyalami, la cita de Sudáfrica. Ese es Derek Warwick. Y este es Keke Rosberg, que se tiene que volver caminando hacia los boxes porque su auto dijo no va más. El Williams Ford se quedó y ahí tuvo que terminar su carrera y podía ser su despedida del campeonato, de hecho, ¿no? El campeón del mundo del año anterior. Muy particular el frente del Toleman TG183, ahí lo vemos con radiadores montados sobre el ala delantera, ¿no? Algo único en esta época y que se veía más en ver un radiador en un Fórmula, en un monoplaza, en la parte frontal era algo más como de los autos de Fórmula Ford, algo así, de los Van Diemen. Y bueno, también alguna referencia de la Fórmula 1, pero de los años 70. Así es. Nada que ver, esto llegando prácticamente a la mitad de los años 80. Bueno, y se notaba que la producción de este Gran Premio de Europa era hecha por la televisión británica. Muchísimo tiempo en pantalla para Mansell, para Warwick. Vimos también a Jonathan Palmer. Y dejábamos de ver lo que ocurría con los dos hombres que estaban en cabeza, no solamente de la lucha por la victoria, sino además por la lucha por el título del mundo de esta temporada de 1983. El líder de carrera, Nelson Piquet, y el líder del campeonato, Alain Prost, que marchaba en segunda posición. La imagen de ese Lotus
negro con ribetes dorados, que tuvo su primera consagración allá por el año 1972. Con ese color, vamos a aclararlo. Luego, bueno, con Emerson Fittipaldi. Luego la siguiente consagración, que fue en el año 1978 con Mario Andretti, con esos mismos colores también. Y que ahora ostentaba un equipo que ya no tenía a su fundador, a Colin Chapman, pero que volvía a tener esos colores y tenía en sus filas a un piloto que estaba indicado a ser el gran representante británico en la Fórmula 1. Bueno, Nigel Mansell, que ya había tenido la oportunidad de subir al podio en la Fórmula 1. Ahí vemos las diferencias con Prost. ¿Lo podía ver eso? ¿Lo vería Piquet? Oh. Sobre todo en lo que supuestamente es la recta de Brands Hatch, ¿no? Que es en curva y que trae luego esa desafiante Paddock Hill Bend, esa curva derecha con salida ciega en descenso. Mark Suter, el suizo. Arrows, número 29. Te decía las oportunidades que había tenido ya dos de subir al podio, que las había consolidado Nigel Mansell en el Gran Premio de Bélgica del 81, en su segunda temporada en la Fórmula 1, y luego en el Gran Premio de Brasil de 1982. En ambas ocasiones había sido tercero al final de esos grandes premios. La característica llamarada en la parte trasera del Brabham BT52. El momento de soltar el acelerador, de hacer los rebajes de marcha también. Notas muy diferentes, ¿no?, del motor BMW respecto al motor Renault. Y ahí finalmente teníamos una visual que nos daba alguna referencia de la distancia, más allá de los tiempos que habíamos visto antes, un poco cómo estaba la situación entre los dos primeros en carrera, Piquet y el líder del campeonato, el francés Alain Prost, con el rombo allí muy claro. Y se alargaba la diferencia, eran 11 segundos cuando los autos emergieron después de su pit stop, y ahora son 13.1 entre Piquet y Prost. Luego viene el 27 de Patrick Tambay, el 12 de Nigel Mansell, el 22 de Andrea De Cesaris, cerrando la zona de puntos el 35 de Derek Warwick, el Toleman, todos bastante pegaditos después de Mansell, ¿no? Bueno, y con dos británicos con la posibilidad de marcar puntos. Mansell en principio un poco distante de la posibilidad de subirse al podio en su Gran Premio de casa ante un Patrick Tambay que por ahora parecía relativamente sólido en esa tercera posición. Mira la imagen de Bernie Ecclestone, que ya tenía los hilos de la situación. Muchas cosas. Y bueno, igualmente como propietario del equipo Brabham estaba en el muro y estaba siguiendo atentamente a lo que pasaba con este hombre, porque se estaban jugando el campeonato, nada más ni nada menos, contra una fábrica, contra Renault. Quedan 22 vueltas del Gran Premio de Europa. El primero en la historia de la Fórmula 1. No es la primera vez que corría la máxima categoría en Brands Hatch, pero sí un Gran Premio de Europa en Brands Hatch. Era la primera vez en la historia de la máxima categoría en este 25 de septiembre del 83. Ante más de 120.000 espectadores que veían el desenlace
el inicio más bien del desenlace de la lucha por el título del mundo. 14.4. Se sigue ampliando la diferencia a favor de Nelson Piquet. Y lo vemos, Piquet, Prost, també Mansell de Cesaris y Warwick. Las cosas que no han cambiado en esos primeros 6. Parece que Mansell está un poquito más lejos ahora de el auto de Patrick Tambay. No, Patrick Tambay no. De Cesaris. Que venía Warwick, que sí parece que está incluso un poco más cerca. Y probablemente de ahí esté la diferencia. Se alejaba Mansell de Cesaris, pero era de Cesaris el que perdía. Por eso estaba Warwick más cerca. Ese Toleman TG183 que a la postre sería el primer auto con el que correría Ayrton Senna en la Fórmula 1, ya que ese auto corrió las primeras 4 carreras de la temporada 84, que marcó el debut justamente de Senna en la Fórmula 1. Y estábamos en Kent, cerca de Kent, en el circuito de Brands Hatch, cuando algo que... Del cockpit, ¿no? Sí, hay humo en la cabina, las palabras que no quieres escuchar cuando vas volando, y que bueno, tampoco le vienen nada bien a un Derek Warwick que está en posición de marcar puntos. Y tiene que aminorar la marcha. Y hay fuego en la parte trasera. Uy, uy, uy. Se está complicando, y qué extraño lo que estaba pasando justamente en ese Toleman, que tenía ese sistema de refrigeración en la parte frontal justamente, y no ve nada. Tiene que apartarse con la mano el vapor. Trozo de algo que salió del auto. Bueno, increíble. Ahora parece que había mejorado un poquito. Parece que ya no... Ahora no, ahora no hay tanto mareda. Podría haber sido el extinguidor. Miraba hacia abajo Warwick, intentando controlar la situación. Un poco el pánico en la cabina de ese Toleman. Bueno, que tal vez algún otro piloto había preferido directamente parar en boxes a resolver la situación. Pero mantuvo la calma, Sí. Bien, bien, bien. Problemas para Warwick, que evidentemente estaba muy complicado. La imagen de Prost ahora. Por ahora llevándose el último punto disponible Warwick, y aparentemente sobreviviendo a ese problema que le causaba la pérdida muy evidente de visibilidad. Los dos Renault que se juntaban. Este era Patrese, este era uno de los pilotos de Ligier. Justamente el líder de la carrera. Bueno, y sigue siendo una diferencia considerable a favor Se de mantiene, Piquet, ¿no? sí, 14 habíamos visto antes, creo, y ahora eran 12.7 segundos. Ha estado allí oscilando entre los 10 y los 15 segundos la diferencia a favor de Nelson Piquet. Arnoux en la segunda
de las Ferrari, más allá de que fuera la primera en opción de título al llegar a este Gran Premio. Patrick Tambay rodando por detrás del Teodor de Roberto José Guerrero, el colombiano, quien sin saberlo estaba disputando su último Gran Premio en la Fórmula 1. Efectivamente, ahí lo teníamos en la imagen. A ver si nos lo muestran un poquito más. Y se desentienden de esa Ferrari número 27, ¿no? Que vendía mucho más. Era lo que tenía el número, ¿no? Y lo que tenía también la Ferrari. Bueno, aparte que iba tercera, una ¿no? vuelta. Sí, el piloto francés con muchas posibilidades de dejar ya definitivamente esa escudería para el año siguiente. Y la diferencia que nos marcan entre Piquet, el primero, y Tambay, de 31.5. Se desacomodaba bastante, ¿no? Ferrari del francés. Este es Prost, circulando detrás de Eddie Cheever. Que estaba a punto de perder una vuelta ya también con su compañero de equipo. Ahí veíamos de nuevo esos 4 planos horizontales del ala trasera del Lotus de Nigel Mansell. Máximo apoyo aerodinámico. Un poco contrarrestando lo que era en esta temporada del 83 el perder el efecto suelo, ¿no? Que traían hasta la temporada del 82, una pérdida importante de apoyo aerodinámico, que había diferentes soluciones. En el caso de la Ferrari, ahí veíamos claramente esa ala trasera con esas extensiones. Y sigue Roberto Guerrero. Sí, se mantiene Roberto delante de la Ferrari con solvencia. Y lo vemos al colombiano delante de la Ferrari número 27. Bueno, lindas imágenes de Roberto Guerrero, ¿no? Sí, sí, lo sigue bastante, hemos tenido suerte. Lo único, lo malo es que justamente, como comentabas, la última carrera justamente que disputaba el colombiano en la Fórmula 1. Bueno, y un conocido de la afición británica en el año 1980, cuando ya lo sobrepasaba finalmente Patrick Tambay, el tercero ubicado, detrás de el líder Piquet, el segundo Prost. Guerrero, que había sido tercero en el campeonato británico de Fórmula 3 en la temporada del año 1980, superado por Stefan Johansson y Kenny Atchison. Atchison, que lo habíamos mencionado también antes, que no había logrado, estaba con el equipo Ram para este Gran Premio. Detrás de ellos habían terminado en otros nombres recordados: Thierry Tasson, el belga, que había sido cuarto en ese campeonato, y Rob Wilson, que había sido quinto. Nigel Mansell, que había sido noveno en esa temporada de la Fórmula 3 británica. Cuando vemos allí de nuevo las diferencias, 13.1 respecto al último reporte, se ampliaba ligeramente la diferencia a favor de Piquet. Nuevamente había corrido Roberto Guerrero en el 81 el campeonato europeo de Fórmula 2 con el equipo Maurer. Había salido séptimo con una victoria. En el 82 su debut en la Fórmula 1 con el equipo Ensign, y en el 83 temporada casi completa con el equipo Teodor. Primer plano para el alemán Manfred Winkelhock con el ATS, que durante esa temporada compitió solamente con un solo auto. Viene el líder de la carrera, viene Nelson Piquet, en un liderato cómodo ya, en un liderato que le va a dejar con más vida, se puede decir así, para la última cita del Campeonato del Mundo
en solo 3 semanas después, el Gran Circo se iba a desplazar en pleno hasta Kyalami, hasta Sudáfrica. Mientras tanto, aquí en Brands Hatch 83, en el Gran Premio de Europa, seguía liderando la carrera el hombre que perseguía al líder del campeonato, Alain Prost, justamente. Esto es Carreras de Leyenda aquí en Canal F1 Latinoamérica. Imagen de Nigel Mansell, lo sigue mucho, ¿eh? Sí. Esa ala trasera que parece más una persiana, una rejilla que un ala. Impresionante. Esos 4 planos. Yo no recuerdo otro auto de Fórmula 1 que haya tenido esa solución visto desde frente, ¿no? Una sección, digamos, ¿no? Una sección frontal absolutamente tapada. Sí. Bueno, porque Ferrari buscaba recuperar o ganar más bien carga aerodinámica, digo recuperar, una vez se perdió el efecto suelo, con esas extensiones del ala trasera hacia los lados, por encima un poco de los ductos de freno de refrigeración en el eje trasero. Y en el caso de Lotus, veíamos cómo era ya una solución extrema, que le había permitido al equipo conseguir la pole el día anterior con Elio De Angelis, su primera en la Fórmula 1, y Mansell, que veía la posibilidad, ¿por qué no?, de estar en el podio, porque venía dando cacería justamente al tercero ubicado, a Patrick Tambay, quien había pasado bastantes vueltas viendo el ala trasera del auto Teodor número 33 del colombiano Roberto José Guerrero. Bueno, eso hablaba a las claras de que la solución tampoco era tan mala, ¿no? A pesar de ser tan aparatosa y tan llamativa. Sí era llamativo, fíjate, Diego, que era un muro visto desde delante o desde atrás, el auto, pero también era muy angosto, ¿no? El plano vertical. Que también era algo llamativo para esa época, ¿no? Una solución completamente diferente. Sí, sin duda la vista frontal resultaba mucho más impactante que la lateral. El perfil lateral del auto era, digámoslo, bastante limpio, más bien poca ala trasera, pero lo veías de frente y era otra historia. Y viene Mansell. Ahí está el británico superando a la Ferrari número 27. Y las tribunas que empezaban a ver como poco a poco y bloqueaba, Patrick Tambay por afuera, se metía Mansell, ya no va a poder hacer absolutamente nada. Se van de Paddock Hill Bend y se van adelante. Ahí están las tribunas aplaudiendo al que unos pocos años después sería su auténtico líder en grandes gestas, en grandes tardes de automovilismo en el circuito de Silverstone, sobre todo, aunque también quedaba una edición del Gran Premio de Europa en este circuito de Brands Hatch, justamente en el año 1986. Y una humareda por ahí adelante es la de uno de los Tyrrell. Parecía el Boreto. Justamente el italiano, sí. Y la repetición de lo que pasó con Mansell y Patrick Tambay. Ahí estaba el momento del sorpaso del piloto local. Y fíjate, claro, de perfil el Lotus era un auto hasta lindo, ¿no? Con ese perfil más espigado en la parte trasera, a diferencia de perfil los otros autos. Sobre todo, fíjate, comparado con el de Ferrari, que era muy aparatoso visto de perfil. Pero cuando lo veías de frente, daba miedo. Pero eso no significaba que estaba mal trabajada la aerodinámica. Para nada. Era algo que estaba estudiado y que evidentemente les daba una solución. Si tuvieran, porque eso aumentaba
la resistencia aerodinámica, pero también si estaba estudiado de alguna manera el drag, podía ser menor. Todo dependía de la forma en que estuviesen empleados, de cómo venía el aire de delante, etcétera, etcétera. Cosas que se supone que el equipo algo lo habría estudiado, ¿no? Y también era muy importante el generoso difusor trasero que tenía Lotus, una idea que fue copiada de forma sangrante por los demás. Ya 33 segundos de diferencia entre el líder y el tercero ubicado. El líder Piquet, del tercero, allí acercándose a su primer podio en territorio británico como piloto de la Fórmula 1, Nigel Mansell. No era fácil encontrar el compromiso exacto en autos con motores tan potentes y con una deficiencia. Y ahí se va, y golpazo del auto de Patrick Tambay, golpazo del piloto de Ferrari. Se acababa la carrera para él. Mira cómo han puesto cinta directamente para tapar los logotipos de Marlboro, que no se podía usar la publicidad de tabaco, y por eso tampoco veíamos los logotipos de John Player Special en el Lotus. De nuevo la reiteración, a ver cómo lo perdía Patrick Tambay en la llegada a Druids después de Paddock Hill Bend. Simplemente bloqueaba el neumático delantero derecho. ¡Bum! El golpe, fíjense cómo había quedado la sección delantera de esa Ferrari número 27, que terminaba ahí su Gran Premio de Europa de 1983. Y nos vamos de nuevo al líder, a Nelson Piquet, al que le queda menos de 8 vueltas para convertirse en ganador del Gran Premio de Europa. El primero que tuvo la Fórmula 1 en su historia con esta denominación. No, evidentemente, el primer Gran Premio de Fórmula 1 disputado en Brands Hatch, pero sí con esta denominación de Gran Premio de Europa. Un Gran Premio que reemplazaba al frustrado Gran Premio de, ahí está Mansell con Johansson, al frustrado Gran Premio de New York, que no se disputó en aquella temporada y tampoco se disputó nunca. Sí, luego habría unos 20 años después otro intento por tener una carrera en Nueva York, otro intento fallido. Hablando del tema Tambay, tras su choque y su retiro de carrera, luego se conocería que venía sufriendo con problemas de frenos. Eso obviamente lo obligó a bajar el ritmo, permitió que lo alcanzara Nigel Mansell, que perdiera con él la tercera posición, y al final fue lo que marcó justamente su retiro, que en esa misma sección donde veíamos a Mansell en la curva Druids, esa frenada fuerte después del descenso de Paddock Hill Bend, allí al aplicar el freno no tenía presión en el sistema, simplemente fue un pasajero. Ya cuando funcionó el sistema era demasiado tarde, bloqueó neumático delantero derecho y se fue contra la barrera de neumáticos. Ahí veíamos antes el líder, este era uno de los Renault. Este es el de Alain Prost, el número 15, color rojo. Y mira, fíjense, sí, se disminuyó bastante, pero quedan solamente 6 vueltas. 8.1, el campeonato en juego, y evidentemente la sensación en el equipo Renault de que han perdido, que van a perder una batalla, Diego, pero también es cierto que sabían que tenían un punto también a favor de terminar las cosas así, porque se iban a jugar el título en Sudáfrica, pero era Prost el que iba adelante. Muy mal se tenían que dar las cosas para que no pudiese
ganar ese campeonato Alain Prost. Así es. Veía en principio la diferencia recortada Prost respecto a Piquet. Bueno, traía 2 puntos de diferencia frente a Arnoux antes de este Gran Premio de Europa en el Campeonato del Mundo, y traía 5 de diferencia contra Piquet. De terminar las cosas así, serían entonces apenas 2 puntos de diferencia. Esa era Silvia, la mujer de Nelson Piquet. A la derecha vemos a Pierre Blanchet, de uno de los responsables de Michelin, y detrás, sentado, bigote, camisa blanca, Gordon Murray, que aparte de diseñar el coche, se encargaba de ser un ejecutivo más ahí, en ese sector. Bueno, prácticamente en todos los sitios, en el muro, en los pits, en la oficina técnica. Era el hombre que ejecutaba como tal. En todos lados. Sí. Que luego pasaría a las filas del equipo McLaren. Y justamente en un en un momento clave, ¿no? Cuando el equipo Brabham ya no tenía como propietario a Bernie Ecclestone y comenzaba su declive. En alguna de estos planos, estas tomas, se va a ver lo que te comentaba de la carlinga delantera, el parabrisas delantero, que era de un azul oscuro, pero de un plástico transparente que dejaba ver, aunque con esa tonalidad, la parte delantera, por lo menos las ruedas y parte de la suspensión para el piloto. De Cesaris, Warwick y Giacomelli, que se hacían a las posiciones cuarta, quinta y sexta, con puntos para los 3 después de 72 vueltas. Le falta solamente de 4 para ver la bandera a cuadros. Y como veíamos, no estaba René Arnoux en las 6 primeras posiciones, después de haber llegado aquí con opción de arrebatarle el liderato del campeonato, por lo menos a su ex compañero de equipo en Renault, Alain Prost. El no marcar puntos prácticamente lo dejaba ya fuera de la lucha por el título, aunque matemáticamente aún podría aspirar a ello, pero tendría que necesariamente ganar la final en Sudáfrica y contar obviamente con los resultados tanto de Piquet como de Prost. Le queda muy poquito a Piquet. Ese es justamente el compañero de Alain Prost, perseguido por René Arnoux. El ATS de Winkelhock. Este era Prost, Chiver y Arnoux. Prost, que marcha adelante sacándole vueltas a esta gente, igual que lo hizo también Nelson Piquet. Un andar realmente muy bueno para los dos contendientes por el título, los dos más importantes. Esa es la pelea por la 9ª posición entre Eddie Cheever y René Arnoux. Winkelhock, que rodaba ya una vuelta atrás de los líderes, estaba a punto de ser superado por el segundo ubicado, el francés Alain Prost. Paso de Renault RE40 del francés. Ya cuidando, era evidente que no iba a poder cambiar el orden. Y la situación realmente no era para nada negativa para Prost. Continuaba en el liderato del campeonato, simplemente cambiaba de rival. Sí, pero igualmente era una situación que no dejaba de ser inquietante, sobre todo por ese ascenso de Piquet poco a poco, ¿no?
está bien. Si las cosas terminaban así, iban a tener que enfrentarse en una cita donde un abandono de Piquet automáticamente lo hacía campeón a Prost. Pero en cuantas circunstancias se venían, era algo bastante parecido, aunque con un punto más todavía de ventaja por parte de Prost de lo que había pasado en Las Vegas 81 con Reutemann y justamente el mismo Prost, el mismo Piquet. Prost, que había ganado en 4 ocasiones en este 1983, había sido séptimo en Brasil, 11º en Long Beach, ganador en Francia, segundo en San Marino, tercero en Mónaco, primero en Bélgica, octavo en Detroit, quinto en Canadá, victoria en Gran Bretaña, cuarto en Alemania, vuelta a la victoria en Austria, luego 2 abandonos consecutivos. Y ahí venía la preocupación. Fueron los 2 únicos abandonos en el Gran Premio de Holanda y en Italia. 31 años para Nelson Piquet en esta temporada de 1983. Victorias en su Gran Premio de casa en Brasil y luego en el Gran Premio de Italia. Aquí buscando esa tercera victoria de la temporada para Nelson Piquet. Y ahí estaba el festejo, ahí estaba el brazo en alto justamente del piloto brasileño. La llegada también de Alain Prost dejaba ese campeonato para la sentencia en el siguiente Gran Premio. Estos son los hombres del equipo Lotus saludando a Nigel Mansell. Fíjate, Diego, llegando y los aplausos de una afición que iba a tener muchas alegrías por parte de ese hombre, de Nigel Mansell, y se puede decir que nacía una estrella para los británicos en aquel momento. Sin duda, era el primer episodio de muchos que viviría más adelante con su público. Aquí no como ganador, pero sí en el podio por primera vez en territorio británico como piloto de Fórmula 1, su tercer podio en la Fórmula 1, pero quien celebraba al frente además su 10ª victoria en la Fórmula 1, Nelson Piquet. Y ya muy grande en los retrovisores, hablando del Campeonato del Mundo, de quien pasaba la meta segundo, el francés Alain Prost. Brazo en alto para Piquet. Y la victoria, una victoria clave, muy importante en relación a lo poco que quedaba para el futuro o del resto de este campeonato 83. Era solamente una carrera en el Gran Premio de Sudáfrica, en el circuito de Kyalami, donde la historia terminó finalmente diciendo que Prost no iba a ser campeón. La llegada de Mansell allí ante su público. Así es. 7 podios para Prost, 7 podios para Piquet, y así estaba el Campeonato del Mundo de pilotos después de 14 de 15 pruebas programadas. Y ahí está, Alain Prost 57, Piquet 55, Arnoux 49. Hasta ahí los 3 primeros y los que todavía tenían posibilidades para ser campeones en el último Gran Premio. Quedaba fuera Patrick Tambay con esos 40 puntos. Y muy lejos Rosberg con 25, Watson con 22. Ante un abandono de Piquet, automáticamente en Kyalami iba a ser campeón Prost. Pero la historia le dijo que no. Y no iba a ser la primera vez para Prost. Ahí se ve mira, ¿ves? El parabrisas.
Los dos autos del equipo Brabham, los únicos dos que lideraron la carrera, las primeras 10 vueltas en cabeza de Patrese, después de una muy buena salida. Y allí la felicitación de Alain Prost al ganador y ahora principal rival por el título, Nelson Piquet. El parque cerrado, bastante improvisado del año 83, mira. Le saluda Alain Prost. Mira, y estaba bastante tranquilo y se veía sonriente, ¿no? Alain Prost, a pesar de todo, pero él se sabía que con esos 2 puntos en la cita final de Sudáfrica seguía siendo evidentemente el hombre a batir. Pero venía Nelson Piquet y eso quería decir mucho. Se van bajando todos los pilotos. Vamos a ver, ahí sigue Alain Prost. Saludos para Nelson Piquet. Quién sabe lo que le deberían estar diciendo otros pilotos. Nigel Mansell, y ahí está justamente el colombiano Roberto Guerrero. Café de Colombia, muy grande el aviso en amarillo del piloto paisa. Ese era Jonathan Palmer, por ahí se veía a la izquierda. Y todos los pilotos que se iban bajando uno por uno. Al fondo, mira, otra vez Roberto Guerrero. Guerrero, que había cruzado la meta en 12ª posición, segundo entre los autos que llevaban el motor Ford Cosworth, solamente superado en eso por Thierry Boutsen en el Arrows Ford, quien había acabado 11º este Gran Premio de Europa de 1983. Bruno Giacomelli, que iba por su casco. Palmer, que se quedaba allí discutiendo. En primer plano el... Sí, bueno, tiempo importante de televisión para Café de Colombia, allí el patrocinador de Roberto José Guerrero. Banderita colombiana en ese Teodor, que también era la última carrera que disputaba, ¿no? Con ese nombre. Así es, se acababa el equipo. Literalmente era el final del camino para esa escuadra en la máxima categoría y el final del camino también tristemente para Roberto José Guerrero, quien iba a empacar maletas rumbo a los Estados Unidos, donde iniciaría un lapso muy exitoso en la entonces conocida como kart, la IndyCar de la actualidad, sobre todo brillando en la carrera más importante de esa serie, las 500 millas de Indianápolis, convirtiéndose de hecho en el mejor debutante en su primera participación. Mira que estampa fumando pipa con toda la tranquilidad del mundo en ese post Gran Premio de Europa del 83, circuito de Brands Hatch. Este era el auto de Keke Rosberg, que iba a ser remolcado, por lo que entiendo, por un 4x4 ahí, ¿no? Ahí estaba un Ferrari. Land Rover, sí. Un Land Rover. Ferrari 89 puntos, campeonato de constructores. Lo tenía a tiro ya el campeonato del mundo de constructores. Y lo iban a conseguir. Así es, por segundo año consecutivo. Ahí vienen los hombres del podio. Nigel Mansell. Con Tony Jardín. Sí. Ya desde ese entonces en el tema de las relaciones públicas. De muchos años en la Fórmula 1. Ahí va Nelson Piquet, ahí va Prost, van al podio. Vamos a escuchar las palabras de los ganadores de este Gran Premio, uno de los primeros de este Gran Premio de Europa de 1983. Carreras de leyenda, aquí en Canal F1 Latinoamérica. Y la llegada de los hombres al podio, vemos en la parte final de ese, bueno, está Gordon Murray, camisa blanca, Nigel Mansell, bueno, Gordon Murray representando al equipo Brabham, Nigel Mansell tercero, la corona de laureles para el ganador. Y también estrechaba la mano Nelson Piquet al presidente de la FISA, de la Federación, Jean-Marie Balestre. Nelson Piquet, el primer ganador en la historia de un Gran Premio de Europa.
de Fórmula 1 y el aplauso, la corona de laurel también para el local Nigel Mansell. Bueno, curioso que 10 años después, también en un Gran Premio de Europa, también en el Reino Unido, fuera también un brasileño que consiguiera la victoria. Tal vez un Gran Premio, bueno, un poco más recordado por nosotros, más reciente también, por esa victoria y también increíble de Ayrton Senna. Y también como escolta, el hombre que quedaba como escolta, justamente, Alain Prost. Bueno, Mansell, que a la postre regresaría a Brands Hatch unos 3 años después, en condición de... Peleando con Mansell. Aspirante con Piquet. Peleando con Piquet. De aspirante al título y consiguiendo, de hecho, la victoria allí frente a su público. Con el Williams Honda. Piquet exhibiendo el trofeo. Piquet sonriente y haciendo señal como que han tenido suerte, ¿no? Ahí con las dos manos. Suerte probablemente, no sé, referida a qué exactamente. Probablemente han tenido suerte con la estrategia, con el consumo. Todo les salió bien, apretando en el momento indicado, sobre todo para poder mantener la diferencia con Prost, que les estuvo persiguiendo durante toda la carrera. Himno brasileño al fondo. No, este es el himno británico. Y luego vendrá el brasileño. Lo hicieron al revés en esta carrera. Sí. Un escenario histórico para la Fórmula 1, un escenario donde otro latinoamericano, Carlos Alberto Reutemann, lograba la victoria en el 1978 frente a un duelo histórico con Niki Lauda. Ahora, eso sí, con la denominación en aquel entonces de Gran Premio de Inglaterra. Bueno, ahí al menos oíamos que le preguntaban si estaba realmente más relajado, porque así lo decía la gente. Bueno, es posible y quiere mucho ese segundo título del mundo, dice Nelson Piquet. Dice que espera tener muchos años más enfrente de él, que apenas sea el inicio de esto, porque le preguntaba cuántos títulos esperaba conseguir el brasileño en la Fórmula 1, apenas aspirando a una segunda corona mundial. Prost aspirando a la primera de su carrera todavía. No, bueno, no sabía si mi auto iba a ser suficientemente competitivo, decía Prost, así que se contenta con los 6 puntos que consigue. ¿Confiado para Kyle Lamy? Una batalla muy buena por el campeonato, pero difícil para mí, admite Prost, teniendo 2 puntos a Nelson Piquet. Muy importante ser campeón del mundo. Será importante para Renault, 6 años en la Fórmula 1. Creo que podemos ser campeones del mundo este año, dice Prost en la rueda de prensa. Ahora la presentación para el ídolo local, Nigel Mansell. El aplauso del público. Muchas gracias, dice. Una carrera dramática para ti. Es la carrera más dura de mi vida. No sé cuántas veces ha hecho eso Mansell en ruedas de prensa.
Bueno, habló de que tuvo problemas con los neumáticos, de que casi se sale justo en Paddock Hill Bend. No sé sobre mi futuro. Simplemente sabe que el público debe estar complacido y les agradece por su apoyo. Agradece también al equipo. Bueno, muy buen gesto de Mansell dedicar ese podio a la memoria de Colin Chapman, ¿no? Recordando que había fallecido el hombre insignia del equipo Lotus en diciembre del año anterior, de 1982. Se acordó después, es como que dijo, sí. quiero, sí, lo llamó. Bueno, pásame el micrófono otra vez que se me olvidaba un detalle importante. Bueno, esto fue todo lo que dio el podio, las declaraciones, las perspectivas que tenían sobre todo los dos grandes hombres que estaban en la lucha por el título para esa carrera final en Kyalami. Un trío de verdaderos campeones, Prost, Piquet y Mansell, en ese podio tan especial del Gran Premio de Europa 1983, Diego. Pero que ninguno llegaría a ganar la carrera decisiva, la carrera final de la temporada en Kyalami, aunque sí el equipo de uno de ellos conseguiría la victoria y, como ya todos lo conocemos, el título de esa temporada 83 para el brasileño Nelson Piquet, su segundo en la Fórmula 1 con la victoria de Ricardo Patrese en el Gran Premio de Sudáfrica. Así es, bueno, con un combustible que después se supo que era un poquito ilegal. Pero bueno, eso fue lo que dio la consecución del título por parte de Piquet 3 semanas después, la desazón y la ruptura entre Prost y Renault finalmente y su regreso, su retorno al equipo McLaren. Esto fue todo lo que pudimos darle del Gran Premio de Europa de 1983 en Carreras de Leyenda. Gracias, Diego, por habernos acompañado. Un saludo de Víctor Seara. Esto fue todo y los esperamos en otra ocasión aquí en Carreras de Leyenda en Canal F1 Latinoamérica.